Muchas gracias, señor presidente. Mientras nos acomodamos, yo quiero primero agradecer la invitación del señor presidente y saludar a todos los que nos acompañan en la testera, al presidente del Tribunal Andino, al presidente de otro de los órganos del Sistema Andino de Integración, el doctor Ernesto Albán, y sobre todo hacer testimonio de lo grato que es estar en nuestro Parlamento andino, en la persona de dos activos fijos de esta institución, nuestro secretario general Rubén Vélez, el doctor Rubén Vélez, y el doctor Pedro Montero, a través de los que me permito agradecer a todos los servidores en esta grata institución, a nuestros parlamentarios andinos, a los magistrados del tribunal que nos acompañan, a mi colega el rector de la sede nacional de Quito. Yo me voy a permitir ofrecerles, y para que no se vayan a aburrir, me he permitido poner una gráfica. ¿Podemos hablar de crisis de la comunidad andina? Quiero contarles aquí una leyenda de mi tierra, en Bolivia. En una situación de crisis, el zorro, es una leyenda indígena, lo convence al cóndor para que puedan visitar la mesa de los dioses en el sol, y se hace llevar por el cóndor hasta el sol. Llegan allá y claro, el zorro acumula todos los bienes que tenían en la mesa los dioses, y el cóndor, con las alas bastante chamuscadas, retorna y desde luego no puede cargar con el zorro y revienta al caer en los Andes, y ahí está la quinoa, los productos andinos, la papa, el maíz y todos los bienes que resolvieron la crisis de la región. Pero el pobre cóndor, con las alas chamuscadas, cae a las aguas del lago Titicaca, este lago que tan gratamente compartimos con el Perú, y retorna rejuvenecido en esa relación de fuego purificador y aguas gélidas que se encuentran, no solamente resuelven la crisis, sino que rejuvenecen. ¿Cómo no quisiéramos que nuestro pacto andino, nuestra comunidad andina, de su crisis rejuvenezca nuevamente como ese cóndor que es capaz de enfrentar la crisis, en vez de, como las gallinas, escarbar el suelo perdiéndose sin posibilidades de levantar vuelo? Por eso que no voy a redundar en estos temas que con tanto conocimiento nuestro tribunal andino, nuestro presidente de la Universidad Andina y nuestro rector, nuestros magistrados nos han ilustrado a todos. Pero creo que nos hace falta mirar de verdad la crisis para poderla resolver. ¿Cómo está el sistema andino de integración? Cada una de nuestras instituciones. Tenemos graves problemas en nuestros respectivos países. Tenemos problemas que tienen que ver con nuestra legislación frente a la violencia. Tenemos situaciones muy difíciles en cuanto se refiere al tratamiento de recursos naturales, al respeto a las comunidades que viven en ellas, realmente agresiva, con grandes resultados al margen de la comunidad andina. Venezuela se retiró porque en las negociaciones de carácter bilateral de los estados se prescindió de la comunidad andina. Y no ver eso es ocultar las realidades políticas y sociales de nuestros pueblos y dejar que siga
marchando un deterioro que necesita purificarse, que necesita levantar. El ingreso de Bolivia al Mercosur es visto por algunos como una situación que podría eventualmente hacer y debilitar mucho más este proceso de integración que, como nos han ilustrado quienes me han precedido en la palabra, no me eximen de conceptos y de consideraciones. El único proceso de integración supranacional es el de la comunidad andina. Y por tanto es un imperativo categórico el poder cuidar este proceso. En la hipótesis de que un Estado pueda permanecer simultáneamente a los dos sistemas, uno de cooperación internacional y el otro de integración, en lo que nos ha mencionado el rector de la sede nacional de Quito, nos lleva a algunas consideraciones. ¿Qué ajustes o reingeniería o reestructuración, o como quiera llamarse, serán necesarios? Frente a ella hay algunas actitudes, de algunos que esa actitud catastrófica va a terminar el proceso, olvidando que no solamente es un tema jurídico o económico, es un tema existencial para América Latina. Los conservadores quieren una fuga hacia atrás, que no avancemos, pero esa posición también se encuentra de manera increíble como una fuga hacia adelante, un utopismo que exime del trabajo cotidiano, del trabajo permanente y de las respuestas concretas a los requerimientos de nuestros estados. Responsables, esta otra visión, esta otra actitud, hacer frente al aquí y al ahora, integrar los sistemas de integración, dice una intervención de mi grato colega y amigo, el doctor Enrique Ayala Mora. Es decir, cómo de manera concreta, objetiva, real, trabajar en esa dimensión. Flexibilizar y trabajar las áreas conflictivas. Hay que identificar los problemas concretos entre ambos sistemas para poder avanzar. Hay que trabajar las asimetrías. Bolivia se ha beneficiado del Pacto Andino justamente por tener aranceles y tratamiento preferencial, resolviendo nuestros temas de asimetría. Imaginémonos la potencia industrial y económica de un Estado que ya es por sí mismo un Estado continente y tiene una forma de organización política y organización constitucional de carácter compuesto, el Brasil. Frente a ese poderío continental hay que resolver las asimetrías en términos que nos permitan equilibrio con la Argentina. Y hay que comprender la realidad específica de Bolivia, en el centro de América Latina, con problemas concretos de sus y de nuestros habitantes, problemas de frontera, de límites y de migración. ¿Cómo podría concebirse a Bolivia alejada del Mercosur, teniendo
la migración más grande en América Latina, en la Argentina y en el Brasil. Debe resolver los problemas de nuestros migrantes, que representan, es decir, poblaciones que no podemos terminar de comprender, inclusive con migraciones calificadas de ilegalidad. Entonces, es para Bolivia imprescindible vincularse en el Mercosur, pero lo ha hecho constar expresamente ante las comisiones correspondientes y ante el Mercosur su voluntad de mantener y fortalecer el pacto andino. O sea, no ha sido un ingreso en blanco. Ha precisado que este es su interés y su voluntad de permanencia y de fortalecimiento del pacto andino. Cuando uno pregunta, no al taxi que tan gentilmente nos brinda el Parlamento andino para desplazarnos en nuestras relaciones oficiales, sino al taxista que toma en cualquier lugar de Bogotá, de Quito o de Bolivia, sobre su conocimiento del Mercosur, pero particularmente su condición de ciudadano andino. Créanme cuán grande es su sorpresa al saber que entre nuestros países no requiere una visa, un pasaporte, el saber que somos ciudadanos andinos. ¿Eso qué nos muestra? Nos está faltando algo. Democratizar el conocimiento, pero también democratizar nuestro propio proceso de integración. He tenido el gusto de participar acá en el Parlamento andino, en un foro de la juventud, en un foro social. Estos son esfuerzos para avanzar hacia lo que significa esto que concebimos como democratización del proceso. La construcción de la patria grande, comunidad andina, Latinoamérica y el Caribe es un imperativo categórico, es vital para la existencia y la liberación de nuestros estados, liberación económica, liberación social, liberación política. Divididos siempre nos ha ido mal, pero unidos, América Latina y el Caribe constituimos la potencia más grande de agua dulce, 72% del agua dulce del planeta. Estos datos están en la obra del doctor Walter Carne sobre integración, 27%. En recursos naturales, en biodiversidad, en bosques, en gas, petróleo, energías, hierro, litio, potasio, indio y otros minerales. Somos las reservas más grandes a nivel mundial. Pero sobre todo tenemos, como decía esa gran peruana Chabuca, nuestra gente. Nuestra gente. Todo su potencial, su talento, representa el poder de 361 millones de latinoamericanos. Cuando estamos fuera, sí, todos somos latinoamericanos. La migración en los países altamente desarrollados, industrialmente poderosos, nos estigmatiza, muchas veces nos persiguen.
Unidos, nuestra relación sería diferente. Lacan equilibra las asimetrías en Sudamérica. Es decir, reitero, Bolivia es beneficiaria de tratamiento preferencial. Y necesitamos que, con los otros países de América Latina, tengamos un tratamiento que nos fortalezca a partir de la fortaleza de nuestra condición de ciudadanos andinos. A manera de conclusión, una unidad supranacional, la integración, tiene una potencia que debe servir como ejemplo y precedente a todos los otros sistemas de integración, aquellos que el doctor Enrique Ayala ha denominado como procesos de cooperación internacional. La Universidad Andina, en su sede central, está trabajando para que en 2014 se elija en Bolivia mediante sufragio universal a nuestros parlamentarios andinos. Están presentes 5 parlamentarios representantes de la Cámara de Senadores y de la Diputados. Por mandato constitucional necesitamos elegir, democratizar, por tanto, a través del voto popular y permitir una presencia estable, permanente, para la búsqueda del fortalecimiento y resultados concretos de nuestro proceso de integración. Democratizar la Cámara. La comunidad debe ser asumida por nuestros pueblos, por la gente. No solamente conocer, sino que debemos desarrollar esas fortalezas. La unidad de la CAN frente a los imperios y también para el equilibrio de las asimetrías en América Latina. No sé si es imprescindible. Necesitamos atender, decía, a nuestros migrantes, pero al mismo tiempo facilitar mucho más la condición de ciudadano andino. Para nosotros es imprescindible que bajemos, o como decía una constituyente sirio, no, subamos al pueblo que nos ha mandado, subamos al pueblo que es y debe ser el beneficiario de nuestro proceso de integración. La posición geográfica de Bolivia hace que con todos los países tiene relaciones y problemas de carácter de frontera. Consideramos que, en este caso, la comunidad andina debe comprender esa realidad para fortalecerla y permitir que el ingreso condicionado al Mercosur de Bolivia no sea en ningún caso un obstáculo para fortalecer más bien la unidad de la comunidad andina. En las escuelas no hemos visto en el diseño curricular la presentación mínima del proceso de integración andina. Universidades, institutos de formación, escuelas. Deberíamos contribuir todos a través de nuestras comisiones correspondientes en este proceso necesario de información. El reconocimiento de títulos otorgados por nuestras universidades en los estados de la CAN. No estamos hablando del privilegio y de las características que tiene la Universidad Andina. Estamos hablando de todas nuestras universidades, naturalmente sujetas a un proceso de acreditación de la propia comunidad. Hablamos del conocimiento y cómo cuesta comprar un libro porque le ponen más impuestos que a las bebidas alcohólicas. Entonces habrá necesidad de liberar todo lo que signifique conocimiento, acceso al conocimiento, medios,
En Bolivia se está haciendo entrega a los profesores de primaria, por ejemplo, y secundaria, pero en principio primaria, de equipos de computación, la necesidad de democratizar estos medios para el conocimiento. Creo que en Colombia han hecho una cosa muy buena, han liberado la importación de este tipo de bienes, y eso debería ser un ejemplo para todos nuestros países. El turismo, el uso del tiempo libre de los ciudadanos andinos, promocionar, fomentar. Finalmente, la unidad en la diversidad, respetando nuestras diferencias, nuestra identidad, fortalecer nuestras semejanzas, aquello que nos une. Nadie ama lo que no conoce, pero democratizar el proceso de integración andina, que no se mida en la profundidad de los bolsillos de algunos empresarios, que se mida en el bienestar de nuestra gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Gutiérrez, por esa excelente presentación que nos ha hecho. Vamos a continuar con nuestro foro. Son las 12:30. A la 1 están todos invitados a un sencillo almuerzo en el 9º piso de este edificio. Comenzamos con las intervenciones, con las preguntas, si las hay, de los señores parlamentarios. Pero yo quería pedir su venia para un tema de 5 minutos. El doctor Cristóbal Melgar, consejero de la Embajada de Perú en Colombia, quiere intervenir en representación de la Embajada. Si los parlamentarios a bien lo tienen, yo le concedería a él 5 minutos para que se manifieste lo que nos va a decir el doctor Melgar. Doctor, 5 minutos. ¿Por qué no le llevan el micrófono al doctor? Apure que comenzaron a correr los 5 minutos. Y siguen los señores parlamentarios en sus preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, tengo el honroso encargo de mi gobierno estar presente en esta sesión para expresar el saludo al señor presidente Ollanta a las altas autoridades respecto del esfuerzo que está realizando el Parlamento andino para contribuir en el proceso de reingeniería, reestructuración, reinstitucionalización de la comunidad andina. Y por mi parte, expresar simplemente que coincidimos gratamente con las ideas, con las expresiones vertidas por los ponentes. Consideramos que hay un debate tanto a nivel teórico de las visiones del proceso de integración político respecto de las estrategias que tenemos enfrente como comunidad andina para avanzar en el proceso de integración. Simplemente añadir que el Perú apoya firmemente este proceso de reingeniería, este proceso de institucionalización, y desea que este proceso culmine pronto, porque los desafíos a los que nos enfrentamos son de gran magnitud. Nada más, señor presidente, agradecer vuestra gentileza y ponerme a disposición de ustedes para aquello que consideren conveniente. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo y le envío en nombre del Parlamento un abrazo a nuestro amigo, el embajador del Perú en Colombia. Lo invito al almuerzo para que tengamos oportunidad de dialogar los parlamentarios y los invitados. Señores parlamentarios, ¿alguien quiere intervenir? Doctora Luisa, doctor Oscar, le cede a usted el honor de iniciar las preguntas y sigue el doctor Oscar.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Una pregunta, señor presidente, y una proposición a esta plenaria debido a la hora que es y al día que es hoy. Hoy, primero que todo, pues se está celebrando el Día Internacional de la Tierra, dado por las Naciones Unidas. Entonces, a su despacho quiero hacer llegar un proyecto de declaración sobre el Día Internacional de la Tierra para someterlo a votación a esta plenaria y que el Parlamento pueda hoy manifestarse respecto al tema. Entonces me gustaría que por secretaría se pueda hacer llegar a la presidencia. Y una pregunta muy concreta para los señores del Tribunal Andino. Yo tengo una gran interrogante frente al tema de supranacionalidad e intergubernamentalidad, y es como tener un poco clara la diferencia entre estos dos términos que suelen confundirse o encontrarse en el camino en algún momento. Cuando hablamos de la Unión Europea podemos ver un ejemplo de lo que es la supranacionalidad, en donde entiéndese, o yo entiendo por supranacionalidad, de esas medidas comunitarias que hacen que los Estados miembros renuncien a ciertas libertades y a ciertos beneficios particulares en pro del bien común. Pero lo que he percibido es que al interior de acá nosotros tenemos es una intergubernamentalidad en algunos temas. Entonces quiero aclaración frente a los dos temas y específicamente frente a las decisiones que el tribunal tiene. Sabemos que son decisiones supranacionales, y si ustedes en el ejercicio de su trabajo como jueces sienten que es así en el cumplimiento y el acatamiento de sus fallos. A ver, señorita secretaria, vamos a distribuir la proposición de la doctora Luisa para que la lean todos los parlamentarios y la sometemos a votación inmediatamente, a ver si alcanza a salir en los medios hacia el mediodía, porque después ya no tendría el mismo impacto. Ya pasa rápido. Doctor Oscar Arboleda, yo no sé quién del Tribunal Andino se tiene la amabilidad de contestarle a la doctora Luisa. Ustedes se ponen de acuerdo. Y doctor Oscar Arboleda, vamos a hacer como grupitos de preguntas. Doctor Oscar Arboleda, y después hay un segundo grupo del doctor Adrián Sen y el doctor Carlos para sus dos preguntas, y así vamos. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los nuevos miembros del Parlamento Andino de nuestra hermana República de Bolivia, a los señores magistrados y a la doctora Leonor del Tribunal Andino, a nuestro rector de la Universidad de Bolivia y de Ecuador, a nuestro presidente del Consejo Superior de la Universidad de Ecuador. Una pregunta seca que tiene que ver con mi obsesión con la sede de la Universidad Simón Bolívar en Colombia y ojalá también en Chile, como lo decía nuestro presidente. Esta pregunta la dirijo al doctor Enrique o al doctor Albano. ¿El derecho de la sede es un derecho derivado o es un derecho propio del Parlamento y del Consejo Superior de la Universidad, o depende de un concepto de la Cancillería o del Ministerio de Educación Nacional? Esa es mi pregunta así seca, señor rector y señor presidente, señores rectores de la universidad y señor presidente del Consejo Superior. Muchas gracias, doctor Oscar. El doctor Carlos tiene uso de la palabra para... y enseguida el doctor Adrián. Gracias, señor presidente. En primer lugar, yo quiero felicitar a los ponentes porque nos han entregado un conocimiento que representa muchos años de trabajo, de mucho estudio y de muchas experiencias vividas. Como los chilenos no queremos irnos de aquí sin hablar, yo quiero saludar a los parlamentarios bolivianos que se integran a este parlamento con mucho cariño y mucha admiración. Y lo digo de esta manera porque aquí se ha hecho una propuesta y el rector de la Universidad Andina, don Luis Gutiérrez Sardán, él ha reclamado también una reingeniería de la comunidad andina. Yo no puedo compartir más esa idea
Pero esa idea tiene que incluir lo que nosotros estamos viviendo, todo el impacto andino y el Parlamento, que es que vamos tal vez a la saga de lo que están pasando en nuestros países. Lo digo porque en Chile tenemos una gran comunidad peruana, boliviana. Participo en una empresa que tiene trabajadores bolivianos, que son excelentes trabajadores. Hay ecuatorianos, colombianos. Y esta actividad y esta nueva etapa que ha vivido Chile, con un gran desarrollo que hemos tenido, la suerte de decir, porque esto puede estar en la mente y en el corazón de muchos, pero muchas veces no se da. Queremos compartirlo con el resto de los países andinos. Esa es nuestra intención. Yo tengo una pregunta que voy a decir así públicamente. ¿Cuánto daño, comillas, le hacen a la comunidad andina los cambios políticos de cada uno de los países? Porque podemos tener un plan y un programa de trabajo que se diluye muchas veces por los cambios políticos en cada uno de los países. No surgen parlamentarios con el mismo entusiasmo para la continuidad de este trabajo. Por eso yo creo que la reingeniería que se quiere hacer tiene que considerar estos términos, de que los acuerdos que se tomen realmente sean vinculantes a los países y lograr, como lo decía el profesor también del Tribunal de Impacto, que podamos solicitar recursos económicos para tener una sede para el tribunal. Eso yo creo que son hechos concretos por los cuales tenemos que luchar y trabajar. Entonces la pregunta mía era esa: si realmente los cambios políticos tienen incidencia en el quehacer de la comunidad política. Gracias, presidente. Gracias, doctor Carlos Wilches. Voy a cerrar la primera ronda de preguntas. Vamos a hacer 2 rondas. La primera termina el doctor Adrián Cel, y luego en la segunda ronda está la parlamentaria Hilaria Zupa y la parlamentaria Denis para que hagan sus preguntas. Doctor Adrián Cel, y ahí pasamos a responder y abrimos la segunda ronda, si a bien lo tienen los panelistas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Yo quisiera hacer una propuesta, ¿no? Una pregunta, que hemos debatido en una mañana, es muy importante. Tiene que ver con el nuevo proceso que se ha abierto en la comunidad andina a raíz del interés de Bolivia de pertenecer al Mercosur, lo cual plantea un problema. Sin embargo, quiero advertir que la reunión de países andinos, en general en la cumbre América Latina y Unión Europea en Chile en enero, se planteó la tesis de la convergencia. Inclusive, la propia comunidad tiene la decisión de avanzar en ese sentido, buscando la convergencia con los instrumentos del Mercosur y la comunidad andina justamente para evitar condiciones al futuro. Y en ese sentido voy a presentar una moción pidiendo que en la próxima reunión del Parlamento andino, se vea justamente el tema de la convergencia, tiene que ver mucho con la ingeniería de la comunidad andina. Eso quiero señalar, voy a presentar y ojalá que se pueda aprobar, porque creo que es importante comenzar a discutir el tema de la convergencia, para evitarnos dificultades mayores. Lo segundo, quisiera pedir informar lo siguiente. Nosotros, como parlamentarios andinos peruanos, hacemos uso de las instalaciones de la comunidad andina en el Perú. Ha llegado una carta, no a mí, el presidente del Parlamento andino peruano, pero estoy yo involucrado, tengo la carta, donde hay una política que se nos niega a los locales de la Secretaría General. Aquí tengo ya la carta firmada por el nuevo secretario general interino, Fred Núñez Ponce.
quiero, si quieren, se puede leer la carta. ¿No? Nosotros hemos trabajado con la Secretaría General Tranquila Administrada David Contreras, que fue ecuatoriano. Normalmente jamás se nos ha puesto ningún problema para el uso de la destilación. Y además se nos pone límite porque quiero hacer un seminario con la Universidad Católica sobre el tema de la integración artística. Yo quisiera que en este caso voy a imprimir la carta y la voy a entregar a ustedes porque francamente me parece un despropósito. Si queremos, si tanto hablamos de integración, si tanto nos invitamos a la voz que tiene que juntar los países, lo primero que dice este señor es comenzar a poner reparos y cortapisas a que uno haga diplomados, seminarios, encuentros que tengan que ver justamente con la integración artística. Pasamos por esa casa que es de todos, no es solamente suya, y antepone las prioridades de su Secretaría General, que es un gobierno ejecutivo, o ni siquiera es elegido de forma popular, pero es el Parlamento, a los intereses de otras órganos. Yo quiero anunciar eso, voy a decir, se lo dar a todos ustedes para que podamos, en un momento, se les responda oficialmente lo que Gracias, doctora Gansel. Mire, yo voy a cambiar la metodología, no quedan sino dos preguntas, la de Hilaria y la de Denis. Entonces, hagan sus preguntas y cerramos ahí la sesión de preguntas. Aunque ustedes se amplía otra vez, que pensé que no había más. Bueno, Gloria, las tres y se cierra la ronda de preguntas. Después vamos a almorzar con los panelistas y allá podemos hablar más con ellos. Hilaria, tienes el uso de la palabra. Gracias, presidente. Tú son muy mantenía para que Hatton Puncho, madre tierra, ya para que parlamentarios y ya van amparar ya con esta quiero decir que hoy quiero saludar a todos los parlamentarios y también los que están en la mesa y todos los expositores por el intermedio de usted, presidente. Y hoy es día importante para nosotros, más que todo para los que producimos la tierra para alimentar a la humanidad. Es un día importante, Día de la Tierra. Por eso, presidente, me he tomado mucha molestia de trabajar una moción de la preservación del agua, porque el agua se nos va yendo. Muchos que vivimos en los Andes ya no vemos nuestras nevadas y el sol en el campo nos queda, ya no nos calienta ya. Estamos muy preocupados, los agricultores más que todo, estamos muy preocupados los que vivimos en el campo y por eso, presidente, quisiera que se tome esto sobre la preservación del agua. Para nosotros es muy importante la preservación del agua dulce. Sin el agua no hay vida. Sin el agua no hay producción. Entonces, solicito eso antes de hacer las preguntas a los expositores que han hecho muy bueno las exposiciones y las dificultades que tiene el Parlamento andino y también la Universidad Simón Bolívar, y me olvidé del otro tema que es el tribunal y la CAN, que es muy importante el Parlamento andino para nosotros y no lo estamos tomando así de esa manera, ¿no? La unión de países, la unión de región y la defensa de nuestros recursos, para mí así de esa manera yo lo veo.
de nuestros recursos que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque veo de esta manera de protección a nuestros recursos, porque nuestro Papa, por la historia, que nunca se dice y no se enseña en las escuelas siquiera, salvó de hambre al mundo. Pero Hilaria, discúlpame, para no desordenar la discusión. Lo que tú tienes ahí es muy importante, pero lo discutiríamos por aparte, la declaración sobre el agua. Bueno. Ahorita sencillamente hagámosle la pregunta a los panelistas. Yeah. Y lo mismo la carta del doctor Adriancén, ahora nos vamos a ocupar de esa carta, pero es para no distraer el tema de las preguntas que estamos haciendo aquí. Hagamos las preguntas y luego seguimos en intervenciones para manejar esos temas. Te pediría ese favor. Muchísimas gracias, presidente, pero yo quiero solicitarle que le repartan el documento a los parlamentarios. Al igual que el de la doctora Luisa, sírvanse Sí, repartirlo y ahorita lo podemos discutir y votarlo. Gracias, muchísimas gracias, no lo voy a hacer las preguntas. Bueno, Hilaria, muchas gracias. Parlamentaria Denise tiene el uso de la palabra para preguntar. Y sigue la doctora Gloria y cerramos las preguntas para que ustedes puedan responder. Mira, bueno, yo he escuchado mucha atención, yo primera vez que estoy en el Parlamento antiguo, realmente cuando se plantea el enfoque que da el profesor Ayala, ¿ya? Y el enfoque que se da con respecto a la mirada de una supranación, ¿ya? A mí me saltan varias interrogantes, ¿ya? Y me gustaría que tanto el profesor Ayala pudiera o explicitar más o explicarme más, ¿ya? Él habla de la integración América Latina o de la integración de los países andinos, cosa que me parece súper necesaria con la especificidad de cada uno de los países. Los países mirados de Chile, nosotros tenemos prácticamente con 190 países tratados comerciales, ¿ya? Con 22 países tratados comerciales y educacionales, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una mirada de enfrentar la globalización integrándonos con nuestros productos de una manera en que podamos también abrir nuestra frontera hacia productos en que no compitan directamente con los productos nuestros, sino que converjan a un desarrollo integral de ellos. Tenemos problemas, reconocemos que como Chile se ha ido abriendo durante los últimos 25 años, hemos tenido que ir corrigiendo nuestras leyes y nuestros tratados internacionales, que todos se ven en el Parlamento y solo son aprobados por Chile siempre y cuando pasen ambas cámaras del Parlamento. Cuando miro eso, ya me parece importante la integración. Nosotros tenemos prácticamente tratados con todos los países de América y me parece que la integración se da en ese, pero cuando se habla, ¿no es cierto?, de ir creando una supranación o una globalización integral, no solamente desde el punto de vista de la globalización y enfrentar la globalización como tal, sino ya mirar, como aquí se ha explicado, constituciones similares, educaciones similares, etcétera. A mí me cruza la gran pregunta, ¿qué pasa cuando los países van teniendo reformas profundas como nosotros vamos a hacer ahora la reforma educacional? Si tú tienes convenios internacionales o en una supranación el tema educacional, ¿cómo tú defiendes tu educación desde el enfoque cultural tuyo, que es diferente al enfoque cultural de otros países? Entonces, a mí me salta la integración, me parece válida en la medida en que tú vas respetando las identidades propias de los países y las necesidades propias. Pero la supranación, ya mirada desde un contexto de Lacan, me parece que queda en un estatus futuro, ya de un mayor trabajo integral, de realmente hacer un estudio mayor de qué pasa en cada uno de los países. Hoy día nosotros tenemos países muy estatizadores y países al revés, que se están abriendo mucho hacia los mercados. ¿Qué pasa cuando tú te vas a encontrar con eso? ¿Ya? Y además, bueno, también
Aquí hay 4 países integrados en forma, y un país que es Chile, que es asociado, son 5 países de América, ¿ya? ¿Qué pasa con el resto de los países andinos de América? Paraguay, Argentina. O sea, ¿cómo los miramos nosotros? ¿Ya? Yo creo que nosotros tenemos que avanzar mirando hacia el futuro. Y el futuro, para enfrentar la globalización mundial, necesitamos mirarnos nosotros también con una integración de globalización propia para enfrentar ese mundo. Y ahí está la integración, ¿ya? Pero una supranación que empieza, tiene que primero echar, para mi punto de vista, y ahí me gustaría que me contestara, no sé el nombre suyo, Ricardo, sobre cómo él ve esa supranación desde un mundo que se va a ir integrando a otros países de América también. ¿Cómo la mira? ¿Cuál es el estudio previo que hace? Muchas gracias. Cierra el ciclo de preguntas la doctora Gloria Flores. Abrimos después otro ciclo de preguntas. Señor presidente, yo en primer lugar quiero felicitarlos por sus exposiciones y quisiera decirles que a estas alturas de la vida quisiera ser abogada, porque creo que a nivel de... tenemos para defender mucho de lo que se ha recorrido en los procesos de integración, tenemos que apoyarnos bastante en ese tribunal andino y quizás tenga una posición más conservadora, quien lo creyera, pero conservadora en tanto creo que hay mucho que tenemos que defender de la norma andina, de lo que hemos avanzado, de las decisiones pasadas que se desarrollaron, se implementaron, se tomaron como decisión de nuestros pueblos a través de los gobiernos, precisamente para proteger el futuro de nuestros pueblos y la sobrevivencia de los mismos. Y hago alusión a ello porque creo que el Tribunal Andino tiene un rol muy grande que cumplir en estos momentos y que el Parlamento Andino debería trabajar de manera más coordinada con el Tribunal Andino a fin de defender derechos que son esenciales precisamente para el presente y el futuro de nuestros pueblos. Un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con la soberanía y la seguridad alimentaria de la región andina y que se ve seriamente afectada por los tratados de libre comercio. Mañana lo vamos a desarrollar, por eso será muy importante que se quede en el foro, pero solamente pongo como ejemplo el tema de las semillas nativas y su protección en una norma, en una decisión andina, y cómo los tratados de libre comercio nos meten los transgénicos pasando por encima de la protección esencial. Ese tipo de temas tienen que ver con el derecho a la tierra y el futuro de nosotros mismos. Entonces, bienvenida este proceso de integración entre el Parlamento y el Tribunal. Tenemos un rol que jugar muy fuerte. Como lo decía doctor, en materia ambiental tenemos una lucha que librar porque muchas de las decisiones andinas en la materia no se han desarrollado, no se han implementado y por el contrario, hoy nuestros países se ven sometidos a una situación muy compleja que está afectando esa enorme riqueza que nos ha mostrado nuestro rector de la Universidad Andina, nos ha mostrado como una de las regiones con mayor biodiversidad, agua, pero hoy afectada y amenazada seriamente por las grandes transnacionales y por la entrega y misericordia de nuestros territorios. Esa es una realidad palpable para la minería, para la explotación petrolera y para las grandes empresas agroindustriales, como en África ha pasado y está pasando, que ha sido entregada, alquilada o vendida a grandes extensiones de tierras para apoyar a las grandes potencias. En fin, más que una pregunta es un discurso, pero es una pregunta en términos de cómo podemos defender, cómo podemos esa norma que tiene carácter supranacional hacerla valer, quizás en un sentido más conservador de defensa de lo bueno que hemos hecho con tratados de libre comercio que tienen tanto impacto sobre el futuro de nuestros pueblos. Y dos, para todos, tiene que ver para todos, el impacto de la Alianza del Pacífico
en el proceso de integración andina y en las posibilidades de convergencia entre el Mercosur y lo andino. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Flores. Ofrezco la palabra a los panelistas que respondan con toda libertad a alguna de las preguntas que... Doctor Ricardo tiene el uso de la palabra y le agradezco su gentileza. No, encantado y felicito a ambas damas por la pregunta tan específica y tan concreta. Mire, el problema en realidad tiene un antecedente. Tiene un antecedente porque cuando se hace la Unión Europea, ¿no es cierto?, el mandato era de la supranacionalidad. O sea, ahí no había media tinta. O se aceptaba la supranacionalidad con los objetivos, simplemente no entraban a ese club. Entonces ahí había un problema en todos los países europeos. Un problema de aquellos que tenían la supranacionalidad y otros la intergubernamentalidad. Eso fue un problema que tomó mucho tiempo. Lo que pasa es que los países que tenían la intergubernamentalidad fueron pasándose paulatinamente al grupo de los países que se fue ensanchando por la calidad de esos miembros que tenían, que eran muy importantes, era Francia, Alemania, eran los. Y entonces, lo que quedaba de lo que se llamaba la Asociación Europea de Libre Comercio se fue reduciendo inclusive a tal punto que ahora toda la mayoría es en realidad de la Unión Europea, pero quedan 4 países que han permanecido con una cierta tentadores, ¿no es cierto?, que no les ha ido mal, en lo que llaman la Asociación Europea de Libre Comercio. Entonces, si no mal recuerdo, Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza. Entonces, lo que hicieron para solucionar este problema era hacer un encuentro entre aquellos países que eran ya supranacionales y también los países que eran intergubernamentales. Eso se hizo y funcionó bastante bien. Inclusive pensaron en hacer un cierto tribunal, ¿no es cierto?, de 3 y 2 para ver estos problemas. Pero el problema quedó finalmente solucionado con un mecanismo de coordinación. Pero el mecanismo de coordinación es algo que rige de soslayo y de intervención. Yo les decía a ustedes que en realidad se podría apuntar a aquellos países que son intergubernamentales y en determinados asuntos sí tendría que haber una convergencia, sin insistir en la supranacionalidad y la intergubernamentalidad, porque eso divide. No se puede, como la dama cuando están en cita, no se puede decir estoy, no, eso es sí o no, y se puede permanecer en uno o en otro. Lo que hizo la Asociación Europea de Libre Comercio, muy pragmáticamente, es en aquellos asuntos que hay un interés, tanto de los supranacionales como de los intergubernamentales, llegaban a un acuerdo para tener una norma que sea idéntica en lo posible. Porque lo que usted debe saber es que tiene que haber una norma uniforme, interpretada de manera uniforme. Curiosamente, entonces hubo una emigración de aquellos países de la Asociación Europea de Libre Comercio a la Unión Europea. Y eso sigue conviviendo hasta la actualidad, ¿no es cierto? Porque ahora, claro, solamente hemos leído a Noruega, Islandia, Luxemburgo también, ¿no es cierto? Y nada más. O sea, parte de la tesis cuando yo hablaba y cuando señalé que eso no se puede hacer en todo, obviamente, pero si usted en su pregunta, por ejemplo, identifica lo de libre comercio, lo que tiene que haber, sí, siempre, y que sea una norma común. Para algunos casos será supranacional, para los otros no, pero son reglas de juego uniformes. Eso le daría una gran cohesión a ambos grupos, el Mercosur y la Comunidad Andina, en determinados temas. Temas que en mi
garantías, ¿no es cierto?, como la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Mire, ¿por qué es uniforme la propiedad intelectual? ¿Por qué es uniforme? Porque cuando hicieron la reunión de la OMC vinieron norteamericanos, Chile, y dijeron, esto hay que hacerlo, y lo incorporaron en algo que se llama la PIC. Lo que hizo la comunidad andina sobre la PIC es hacer un plus, pero ya estaban sentadas las bases, o digamos la estructura básica de lo que iba a hacer, que nosotros teníamos. De manera tal de que no hay que ver primero de que es un río definitivamente que marca dos aproximaciones, ¿no es cierto?, independientes. Ha habido una transmisión de unos a otros y no recíprocamente. En la actualidad, por ejemplo, yo creo que finalmente, no sé si en el caso de Bolivia, yo no sé, yo como magistrado no puedo aventurar nada, sino relatarles a ustedes el pragmatismo europeo para resolver eso. No sé si le ha aclarado algo o le he dado alguna esperanza. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Carlos Albán quiere decir algo. Perdón, Ernesto. Gracias, señor presidente. A una pregunta seca, una respuesta igualmente seca. Es un derecho propio. Es un derecho propio. La universidad fue creada por el Parlamento andino. Y el Parlamento andino, al aprobar el estatuto de la universidad, le dio la facultad al Consejo Superior de la Universidad de establecer sedes. Más aún, no solo le dio la facultad, sino inclusive quizás la obligación de establecer sedes. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Gracias por la sequedad de tu. Doctor Enrique. Yo voy a contestar la pregunta, la parte que me toca en la pregunta de la compañera chilena. Denise. Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción entre supranacionalidad e intergubernamentalidad, que es lo fundamental, ¿no es cierto? Los organismos en general son intergubernamentales, la ONU es intergubernamental, por ejemplo, ¿cierto? Son organismos en los cuales se establece un sistema en el cual se hace exclusivamente lo que los países le delegan a ese organismo. Y, desde luego, ese organismo no puede tomar decisiones vinculantes para los países. Esa es la intergubernamentalidad. La supranacionalidad supone procesos en los cuales los países expresamente renuncian a una parte de su soberanía, la ceden a un organismo superior en los puntos en los cuales esa soberanía está pactada. Ahora, esto no quiere decir que se va a hacer una supranación. El concepto nación es un concepto muy complejo. No hay supranaciones, no hay ni propuesta de supranaciones. Eso no existe. La supranacionalidad es simplemente la forma en que se aplica la unión de los países para proceder a un proceso de integración. Entonces, yo no creo por qué nadie puede preocuparse de que si Chile entraría en un proceso de integración supranacional perdería nada, ni la educación, ni la identidad, ni nada. Ahí está Luxemburgo, cerca de 60 años de Unión Europea, un país pequeño, mantiene su identidad, es un Estado nacional hecho y derecho, no le ha absorbido la Unión Europea, porque la Unión Europea como organismo de integración es algo distinto de los Estados nacionales. Entonces, no hay este temor que a veces se sugiere. En Europa hay una oposición a la Unión Europea. La extrema derecha europea está opuesta a la Unión Europea. ¿Por qué dicen que es renunciar a la soberanía? Pero la renuncia a la soberanía en nombre de la integración es renunciar por un bien mayor. En ese sentido, entonces, yo no veo que haya problema en que existan organismos supranacionales que a su vez mantienen la independencia de los países, su perfil propio, etc. Aún más, los potencian, porque precisamente se ponen de acuerdo para respetarse mutuamente. Es una de las características de la Unión. Ahora, ¿qué pasa? En la Unión Europea, como ya dijo el doctor Vigil, existe un proceso que comienza con la unión del carbón y el acero, que vino por un lado, que ese fue un proceso de integración comercial y económica desde el principio, y otro proceso de tratados estrictamente comerciales, que es el que efectivamente abarcó a la mayor cantidad de gente. Ahora ya solo hay excepcionalmente países que están en un proceso y no en el otro, porque la mayoría de los países que comenzaron en la unión comercial están ya en la Unión Europea. Islandia está ya
solicitando su ingreso pleno a la Unión Europea. Es decir, que cada vez va habiendo más excepciones. La excepción que va a quedar parada, aunque para siempre, es Suiza. Yo he escuchado entre los colegas y amigos chilenos que Chile quiere ser una especie de Suiza, es decir, mantener una amplísima relación comercial, intervenir en todos los procesos de intensificación del comercio, etcétera, pero no quiere participar en organismos supranacionales. Es una política chilena mantenida desde hace años. Es decir, ese es el derecho de los chilenos soberanamente para hacerlo. Pero, ya digo, eso, la supranacionalidad no implica la disolución de los Estados-nación, no implica renuncias a elementos fundamentales de la soberanía. En la comunidad andina ni en Europa se han discutido nunca, porque eso está presupuesto, los Estados nacionales son soberanos. ¿Qué parte de su soberanía cede? La capacidad de emitir moneda, por ejemplo. Y es evidente que eso es en beneficio de todos los países, aún en medio de la crisis. Se ve ahora que el euro ha defendido mejor la crisis económica que la posibilidad de tener monedas nacionales. Pero no todos los países. No todos los países, solo son 12 países del euro y son 27 de la entre otras cosas porque la zona euro, a lo mejor varios de esos 27 querrían ingresar a la zona euro, pero todavía no están preparados porque les exigen una serie de condiciones que todavía no tienen. Hay países que expresamente, como Dinamarca y como Gran Bretaña, que han rechazado, pese a que califican, entrar a la zona euro, mantienen sus monedas nacionales. Bueno, en síntesis, yo creo que el término nación es un término traicionero. Es un término traicionero. Por eso es que el término plurinacionalidad es también un término traicionero. Porque quiere decir muchas cosas o puede no decir lo que nosotros queremos.